Les bendiga. Para mí es un gusto, es un honor poder transmitir este pequeño mensaje para cada uno de ustedes que nos están transmitiendo en estas redes sociales. Quiero decirles de antemano que Dios los bendiga. Y esta palabra en la cual también transformó mi vida en los momentos de dificultad, en los momentos en los cuales yo me encontraba perdido en el mundo, sin vida y sin esperanza, hoy te la digo a ti: Cristo te ama. Su palabra dice que por amor, dice, dio la vida de su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos enseña el gran amor tan grande de parte de Dios hacia nosotros. Quiero decirte, amigo, amiga, que me estás escuchando por este medio, que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas el Señor las librará. Hoy quiero decirte que tal vez has pasado por momentos difíciles en tu vida, tal vez has vivido cosas muy complicadas, ha habido momentos tal vez que has querido tirar la toalla, ha habido momentos en que has derramado lágrimas, has tenido tantas cosas encima, tantas pruebas, tantos problemas, pero hoy quiero decirte que la solución se llama Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, porque yo ya vencí al mundo. El Señor ya venció nuestros obstáculos, nuestros problemas. Dice que Él ya venció nuestros enemigos y Él los exhibió en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que Él venció a Satanás y a los demonios, y Él nos da ese poder para ser más que vencedores en su nombre. Hoy quiero leerte este texto de la Biblia que está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el Señor te manda que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Así estés aquí en México o estés en otra parte del mundo entero, el Señor va contigo como poderoso gigante. Y esto quiero decirte, que esa promesa no te la hizo el hombre, sino te la hace el Señor. Dice que Él no es hijo, dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que cada palabra que Él nos ha dicho a través de este libro, Él lo va a cumplir. El hombre tal vez te puede prometer todo lo que tú quieras, cielo, mar y tierra, te puede prometer la luna y las estrellas, pero a la mera hora te puede decepcionar. Y hoy te vengo a hablar de aquel varón llamado Jesús de Nazaret, en el cual podemos nosotros ser salvos, porque no hay en ningún nombre en la cual podemos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Y este Jesús de Nazaret hoy te dice que estará contigo en todo momento, en cada situación de tu vida, en cada problema, en cada prueba que estés pasando. Él va contigo como poderoso gigante. Quiero decirte que Dios te bendiga, y en los momentos en que tú te sientas triste, te sientas mal, sientas que ya no puedes más, la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3: clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esos momentos es necesario buscar a Dios. En esos momentos es necesario acercarnos a Dios. En esos momentos, cuando tú dobles tus rodillas y cuando tú te presentes delante de su presencia, derrama de tu corazón en sus manos como aquel olor fragante, como aquel perfume agradable, en la cual vayamos con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que el Señor nunca lo desprecia. Dios te bendiga. Cristo te ama. Bendiciones.